Entonces, dice, se encuentran, estábamos hablando de esto, lo vamos a empezar en la anterior para retomar la idea como unas vacaciones no programadas. Así que vamos a tratar de retomar el power, ¿cómo se llama? El cuadrito anterior. Entonces dice, si se encuentran juntos en el infierno, ¿cómo es que la naturaleza búdica no sufre y supone que una persona que se fue al infierno? Entonces le preguntaba que si cuando uno se iba al infierno, si una persona se iba al infierno, la naturaleza búdica o aquello, o la presencia sufría. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces dice, los seres sensibles tienen forma y todo lo que tiene forma está sujeto a la formación y la desaparición. Entonces, no existe nada que pueda ser percibido por la conciencia individual que no tenga forma o que no sea materia en algún punto. ¿Estamos? En el fondo habíamos dicho que el pensamiento era materia más sutil. Entonces aquello cuando se manifiesta a sí mismo, el medio que ocupa justamente para poder experimentarse a sí mismo es a través de la forma. Por lo tanto, todo lo que existe tiene forma. Ahora, el punto es que la forma, como básicamente es una vibración, ¿estamos? Es una vibración de aquello, porque en el fondo lo que existe, la forma es un movimiento del prana, lo mismo que los pensamientos. ¿Estamos? Los pensamientos básicamente son un movimiento de los pranas. Y eso lo habíamos visto de alguna manera en Spanda, ¿se acuerdan? Spanda, vibración, Spanda Karika. Entonces toda forma es vibración y por lo tanto está en movimiento. Y por lo tanto, de alguna manera, considerando ese concepto, al haber movimiento, consideramos el factor tiempo. Por lo tanto, y en la manifestación existe tiempo y espacio, ¿no es cierto? Entonces todo lo que nace y surge en el tiempo, nace en el tiempo. Es una cosa de tiempo. Así de simple. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, por eso dice, todo lo que tiene forma está sujeto a formación y a desaparición. ¿Estamos? De hecho, los pensamientos también aparecen y desaparecen. Por su parte, la naturaleza búdica, o la presencia, ya no tiene forma, porque eso ya lo habrían visto. Entonces, el punto es cómo pueden ver algo que no tiene forma. ¿Estamos? Por eso siempre hablamos de el sentir. ¿Ah? El sentir. No tiene forma, por lo que es inmaterial. Además, todos los elementos que nosotros ocupamos para percibir, de alguna manera están ligados a la materia también. ¿Sí o no? Entonces, si todo está ligado a la materia, ¿cómo a través de un aspecto material puedo yo darme cuenta de aquello? No sé. Entonces, ¿cómo lo experimentan? Si no se puede. A través de sentimiento. El sentimiento también es una forma de Sí. movimiento. Ah, Sí, pues el sentimiento también es un movimiento. Así, entonces, ¿cómo no van a sentir ahí? ¿Ven con la cabecita que juega? Ya. Lo que pasa es que inherente es nosotros y ellos somos lo mismo, po. Ah, ok, no Entonces simplemente permitir que lo que está mucho aquello que siempre ha estado y que no puede dejar de estar está ahí siempre presente, es algo que no podemos evitar. No podemos evitarlo, porque si pudiéramos evitarlo no podríamos existir. ¿Comprenden o no? Entonces el punto es ese, tomar conciencia, por eso hablamos de un esfuerzo. Por eso hablamos porque el esfuerzo implica una meta. Y si yo tengo una meta, ya me separé. Entonces el reconocimiento en el presente del estado. ¿Comprenden? ¿Estamos?
Entonces, es inmaterial, ¿ya? Y por lo tanto está fuera del tiempo y del espacio, está fuera de la materia, está fuera de la forma, está fuera de algo que se pueda conseguir, está fuera de algo que se pueda lograr. No es un logro. ¿Estamos? Entonces, por eso finalmente podemos decir que es una experiencia. Pero esa experiencia se manifiesta a través de la forma, se manifiesta como siempre está, y siempre se está manifestando, y no puede evitar manifestarse, no podría existir nada. El punto, como ustedes dicen, es una experiencia que surge a partir del reconocimiento. Pero ¿cuándo surge el reconocimiento? En la plena aceptación de sí mismo. Y en la plena aceptación de lo que es, sin pretender que sea algo distinto de lo que es. Porque esa aceptación plena y total es la que nos quiebra el pensamiento condicionado, o el pensamiento dual, que es lo que estamos tratando de eliminar. Y por eso yo les pregunté, ¿qué es lo que les impide en este presente a más tal cual son, si no fueran capaces de cambiar? Nada, ni siquiera una inspiración, nada. Entonces cuando entran en ese estado de plena aceptación de usted y de los hechos, automáticamente se estructura el pensamiento dual. ¿Comprenden por qué o no? Si no hay nada que conseguir y no hay nada que aceptar, ¿cómo hay dualidad? No hay dualidad. Entonces la mente automáticamente colapsa, porque la mente se sostiene en base a la dualidad, porque ¿cómo surge la mente? La mente surge a partir de cuando aquello se reconoce a sí mismo, o dice yo soy. Cuando dice yo soy, ya dice, yo soy, ya, yo soy. Y eso el ya decir es yo soy, hay un movimiento, un espalda, ¿no es cierto? Entonces, cuando se empieza a preguntar yo soy, está generando movimiento. Entonces, genera un movimiento, se genera otro movimiento. Y ese movimiento quiere ser reconocido, porque también es parte, es vibración. ¿Comprenden, no? ¿Estamos? Y ahí se produce la dualidad. Donde eso quiere reconocer, ser reconocido. ¿Estamos? ¿Ya? Y así se va generando todo el proceso. Porque cada cosa que existe se necesita reconocer a sí mismo para poder existir. ¿Pero en relación a qué? Entonces sale yo soy, surge la vibración, surge otra vibración que necesita ser reconocida, ¿y en base a qué? En base a este yo soy, entonces soy distinto. Y ahí se genera la individualidad. Soy distinto a la fantasía. ¿Pero por qué la fantasía? Porque es lo mismo. Entonces una ola surge del mar, por decirlo así, surge otra ola y también necesita ser reconocida. Y dice, yo soy distinta a esa ola. Entonces yo soy una ola, pero sé que soy yo porque soy distinta a esa. Pero son todas mar. Y ahí está la fantasía de la dualidad. Ya. Entonces, el Vittel dice esto de que la naturaleza búdica no puede ser, dice, y siendo así su naturaleza es aquello y no puede ser destruida. Ellos dicen vacío y no puede ser destruida. ¿No? Entonces está diciendo, y si ustedes se dan cuenta, el caso de nosotros, que a lo que estaba apuntando en este trabajo, es la percepción y la experiencia de la percepción, es la percepción y la experiencia de la presencia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la presencia siempre está presente, no pueden evitarlo, es lo único que no pueden evitar. Pero si se dan cuenta, la presencia, si bien es cierto, no la pueden evitar, porque si evitan la presencia, no hay percepción.
ni hay Cristiane, ni Loreto, ni Jan, ni Paraitza, ni Ceci, ni Ceci. Bueno, puedo haber Ceci sin Ceci, pero sin Ceci, Ceci no puedo haber Ceci. ¿Estamos? Entonces el punto es que si se dan cuenta está siempre presente y no pueden evitarla. Entonces, ¿dónde se desestructura? ¿Cómo se empieza a desestructurar? Ya lo hemos dicho otras veces, pero nunca estábamos a decirlo. ¿Cómo se empieza a desestructurar el pensamiento dual a partir de empezar a percibir de la presencia? Porque la presencia es, y reconocerlo más siendo. Entonces hay una dinámica, hay un flujo donde simplemente es y las cosas están siendo, no hay más. Y eso no significa ausencia de experiencia. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué pasa si ustedes se dan cuenta cuando ustedes están en la presencia? Se dan cuenta que todo pasa frente a ustedes como si fuera una película. Porque nada permanece. ¿Estamos? ¿En qué sentido pueden estar que si yo anoche comiendo en el comedor? Ya, está la película comiendo en el comedor. Pero salieron de ahí, ¿dónde quedó el comedor? ¿Dónde quedó la película del comedor? Pasaron a otra película, película Jardín. Ya, empezaron a caminar, llegaron a la pieza, abrieron la puerta. ¿Dónde quedó la película Jardín? Cierran la puerta, ya. Y empezaron a ver la película La pieza. La pieza, la cama, el baño. Después apagan la luz. ¿Y dónde quedó la película de eso? ¿No se dan cuenta que ustedes son como pequeñas lamparitas que van enfocando ya lo que van viendo? En el fondo ustedes son sus propios camarógrafos de su propio proceso existencial. ¿Y cuál es la luz que permite esa percepción? El alma. Pero si se dan cuenta, no hay una continuidad. La continuidad la crea la mente por la necesidad de seguridad. El ego es el que crea esa fantasía de que esto era, nunca se separaron de eso. Era todo un continuo. Le gusta la historia. Como que al ego le gusta la historia. Claro. Es contador de cuentos. Claro, porque tiene una imaginación impresionante. ¿Ya? ¿Por qué tiene una imaginación tan impresionante? Porque de alguna manera... porque tiene una imaginación impresionante, porque la esencia del ser es ser, y por lo tanto es creación. Por lo tanto el ego, si bien es cierto una fantasía, porque le vuelvo a decir el movimiento del prana, ¿ya? Pero que ese movimiento del prana en sí mismo es aquello, tiene la forma es el ego, pero la esencia, la sustancia del ego, pero la esencia del ser. Y ese ser, esa esencia se va a manifestar a partir de esa sustancia con las mismas características que tiene esencialmente. Se va a querer crear. Por eso cuando alguien le pregunta, oye, oye, ¿dónde está la Sukshma? Entonces, mira, no sé si está durmiendo, estará en la oficina. Y en una de esas estaba comprando en la esquina. Pero el ego necesita esa seguridad, en el fondo de las características. ¿Y por qué el ego necesita esa seguridad? Porque justamente sabe que no es. Entonces por eso siempre está pretendiendo ser. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces es como el hermano chico que siempre está peleando con el más grande porque quiere ser más grande. Quiere ser como el más grande. Entonces lo imita y lo copia. Pero en su realidad de cabro chico. Y la niñita que copia a la mamá, entonces cocina, cambia la guagua, juega las muñecas, en el fondo está imitando a la mamá. Y el otro tiene el camioncito o los bomberos. Y luego lo mismo, está tratando de copiar al ser, a aquel, o al alma. ¿Cachan? Sí, cuando uno jugaba cuando chico, no sé, pues, con el Ferrari o con el Jaguar, cuando es grande y tiene la pata se compra el Ferrari Jaguar, ¿por qué se lo compró? Cabro chico, el Maxbox se convierte en realidad. ¿Comprenden? Bien. Entonces estaba hablando de que, volviendo al tema de que una persona que estaba en el Naraka,
al Atma no le pasaba nada, a la presencia no le pasaba nada. De hecho, cuando ustedes tienen depresión y están en Naraka, en el infierno, la presencia sigue estando ahí. Y sigue siendo inafectada. Entonces se dan cuenta que quien está sufriendo la depresión o la angustia o la ansiedad es la personalidad, no es la presencia. La presencia sostiene eso, pero no lo está viviendo. Bien, entonces vuelve sobre este tema y dice, ilustrémoslo con un ejemplo. Una persona que intenta almacenar un haz de leña en el cielo está intentando lo imposible. ¿No es cierto? No se puede. Entonces, así que este ilusorio haz de leña termina desapareciendo inevitablemente, ya porque si lo guardó en el cielo para que no se lo robaran, se lo llevaron igual nomás por los que pasaban por allá. Mira, aquí está esta leña, me la llevo igual, por mucho que haya. ¿Estamos, no? Porque no entiendo por qué esta razón terminaría desapareciendo. Sin embargo, el cielo que es permanente no puede desaparecer. El cielo es vacío como la naturaleza búdica. ¿Estamos? Aquí entramos nuevamente en el concepto del vacío de los budistas, que ahí bueno, tenemos nuestra ya. Lo que pasa es que de alguna manera para mí no es vacío, porque vacío implica lleno. No puede haber un vacío si no hay algo lleno. Y no puede haber ninguna forma que no sostenga el vacío. No estamos en una dualidad. Claro. Entonces yo diría que el cielo ya está vacío, sí, ya, y la naturaleza búdica, como no se puede explicar con palabras, decimos que es nada. Como el cielo aparentemente es nada. Lo podemos percibir, lo podemos experimentar, inventamos un color, porque cuando tratamos de agarrar el color del cielo, ¿dónde está? Y la luz. Claro. También los colores no existen. Entonces en el fondo es inexplicable. Bueno, vacío, ya hablan de vacío. Entonces, mientras que el haz de leña está sujeto a la forma y a la desaparición como los seres sensibles. Eso no hay mucho que explicar. Por lo tanto, podemos decir que aunque se encuentran juntos en el infierno o en el Naraka, son solo los seres sensibles sufren, no la naturaleza esencial. Entonces, que le llaman la naturaleza búdica. Ahora, si yo soy titiritero y estoy con los títeres, y hay otro títere, y yo soy el títere del lobo, y viene el títere del leñador con un palo y le empieza a pegar al lobo, ¿le pasa algo al titiritero? No. Entonces es lo mismo. Todo lo que sucede, lo que sucede y todo lo afectado es pura materia nueva. El punto es que, ¿por qué nosotros sufrimos porque cuando esa materia es afectada? Porque esa materia está vivificada por aquello. ¿Está qué, perdón? Vivificada. Vivificada. Y de hecho, cuando nos ponen una anestesia, nos pueden operar y no nos duele. Por lo tanto, si esa materia es porque no, y ahí entonces ahí vemos como el cuerpo sutil en el fondo es el que le da vida al cuerpo material y que lo que hace de conexión es el sistema nervioso. Y si yo bloqueo el sistema nervioso, como esa materia inerte, no le duele. No le duele porque no es materia. Mucho perdón, es pura materia, no está viva por sí misma, no vive por sí misma. Es el sistema nervioso que posibilita esa actividad. Entonces lo mismo pasa con nuestra personalidad. La personalidad no tiene vida. Son puros recuerdos, ¿no? ¿Comprenden eso? No tiene vida. Son puros recuerdos. Y esos recuerdos se activan en la medida en que el ser entra ahí. Si ustedes miran para atrás, se van a dar cuenta de que todo lo que han vivido son puras anécdotas. Nada más.
Y si a esa anécdota le sacan la emoción, ¿qué pasa? No es nada, mucho, es como una foto. Dense cuenta, pues, si la personalidad tampoco tiene vida. Es puro nada. Entonces ustedes le sacan la emoción y ¿qué pasó? Claro. Entonces todo eso que, todo lo que he vivido, no he vivido, todo acá, allá, finalmente el que lo sostiene es la emoción de ustedes. Lo que estamos haciendo con la limpieza es justamente sacarle la energía que le da vida a esos recuerdos que son inertes, que no tienen vida por sí mismos. Si uno no le echa cuerda, no funciona. O sea, todo lo que es la personalidad es eso, ¿no? Es puro recuerdo. Nada más. Y que toman vida en la medida que ustedes, la presencia de ustedes se hace presente. Si no está la presencia, no pasa nada. Y se da la importancia de reconocer la presencia, experimentarla. Volvemos nuevamente a lo mismo, si el ejercicio de caminando, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, el permanente reconocimiento y establecimiento de la presencia es lo que les va a permitir, sin esfuerzo, finalmente reconocer su naturaleza esencial que siempre está hoy y que no pueden evitar. ¿Estamos? Bien, entonces mientras crean que son esos recuerdos, ya nada más que esos recuerdos, van a estar ligados a ellos, porque van a estar en el fondo convenciéndose de que están, como bien dice, que son esa suma y resta de anécdotas, porque en el fondo es nada más que eso. Claro, porque si uno recuerda, no decir lo mismo, en el fondo, si alguien se fue a un camping al sur y le llovió, qué sé yo, un día entero y se mojó la carpa, se le metió el agua para adentro, ¿ya? Y dijo, ay, no dormí toda la noche, se me mojó la carpa, se me mojó la ropa, se me mojó el saco de dormir. Ay, el otro día tuvimos que partir rápido, urgente a un hotel para poder secar el saco de dormir y qué sé yo, y al final no nos alcanzó la plata, y nosotros nos queríamos a Santiago, porque pudimos pasar una noche nomás y nos vinimos a Santiago. Y después pasan 20 años de eso y está muerto la risa, ¿no? Entonces volvemos que básicamente la experiencia, lo que nos determina es la interpretación que estamos haciendo de eso. Entonces finalmente podemos reconocer que toda nuestra experiencia de vida, no importa lo que hayamos vivido, le sacamos la emoción y pasa una anécdota que incluso puede ser hasta divertida. En algunos casos, no quizás no tanto, pero bueno. Pero básicamente se convierte en una cosa anecdótica. Saquen la emoción. Saquen la energía en realidad, más que la emoción. Bien, entonces así de ilusorio una de leña termina desapareciendo inevitablemente. Sin embargo, el cielo que es permanente no puede saber. Ya, mientras que la leña está sujeto a nada. Por lo tanto, podemos decir que al encontrarse juntos en el infierno, solo los seres sensibles sufren, no la naturaleza búdica. En el fondo, lo que sufre, lo que está diciendo ahí, que sufre aquel aspecto manifiesto ya de la persona y nada más. Bien. Entonces, las 8 consecuencias se convierten en sabiduría y las 4 sabidurías se unen para convertirse en el tipo cuerpo. Si calla. ¿Cuáles son las sabidurías? Las 4 sabidurías. Aquí son términos técnicos del budismo que no entiendo. Ya. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, pues tampoco lo he estudiado, pues son cosas técnicas, pero estaría hablando de las Mahavidyas, ¿ya? O de las grandes sabidurías que son las diosas, las Shakti, que eso es del hinduismo, pero bueno, ya. Acá dice, respuesta, la vista, el oído, en el fondo los sentidos, y el tacto son las 5 clases de conciencia que se unen para formar la sabiduría de la perfección. El intelecto es la 6ª clase de consecuencia que convierte en la sabiduría que observa profundamente. La conciencia discriminativa, y ahí estaría hablando de la Antakarana, una parte de la Antakarana. La conciencia discriminativa, la 7ª clase de conciencia, se convierte en la sabiduría ecuanimidad.
la conciencia almacén, la octava clase de conciencia, se convierte en la gran sabiduría del gran espejo perfecto. Ya, vamos a tratar de ver qué nos dice. En realidad, no hay mucho que explicar ahí, pero bueno. Dice, entonces dice, las 8 conciencias se convierten en las 4 sabidurías, las 4 sabidurías se unen para convertir el triple cuerpo en 4. ¿Cuáles son las 4 sabidurías? Esto parece que le encanta a los orientales, a los hindúes lo copiaron, no sé, pero bueno, que la pentada de la quintada, de la séptima, no sé cuánto. Ya, cuando lo veas estoy muy enfermo, pero bueno. Ya, entonces, de alguna manera, ¿cómo percibimos nosotros la realidad? ¿A partir de qué? O lo que llamamos realidad. ¿O cómo nosotros autogeneramos la ilusión a partir de qué? De los sentidos. De los sentidos, ¿no es cierto? Básicamente todo lo que nosotros percibimos lo percibimos a partir de los sentidos. El cuerpo es absolutamente muerto, si no sirve para nada. Ya, en términos de eso, no es que no sirva para nada, pero un cuerpo sí es como un vehículo de expresión en esta realidad. No tiene vida por sí mismo, ¿no es cierto? Ya. Después, la vista, todos los sentidos están en el cuerpo sutil. Porque en el fondo esto es como una cajita donde se inserta ya el cuerpo sutil que tiene los ojos, las orejas, el sabor, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ya. Y eso finalmente aquello es perfecto y todo lo que surge de aquello es perfecto. Por lo tanto, toda percepción que podamos tener desde la plena conciencia es perfecta. Sí. Así de simple. ¿Estamos? Simplemente es lo que es. Y al ser lo que es perfecta en lo que es. ¿Estamos? Y esa comprensión uno la puede tener a partir de la percepción. ¿Entienden? Donde para tener esa percepción y poder experimentar la realidad desde ese punto de vista, o la ilusión, o como quieran llamarlo, o lo que están percibiendo desde ese punto de vista, lo que necesitan es trascender el pensamiento dual. Cuando trascienden el pensamiento dual, simplemente perciben las cosas como son y lo que son, y nada más que eso. Es lo que es. Y como es lo que es perfecto como es. Y se acabó el tema, no hay más. ¿Vamos? Esa es la sabiduría de la perfección. El intelecto, la sexta clase de conciencia, se convierte en la sabiduría que observa profundamente. ¿Estamos? El intelecto es un medio que ocupa la presencia para poder, ¿cómo se llama? Entender lo que tenga que entender. ¿Estamos? Volvemos nuevamente. Si no hay pensamiento dual, hay percepción, hay comprensión, pero no se nota dualidad. ¿Estamos? La séptima conciencia discriminativa en la sabiduría de la ecuanimidad. La conciencia discriminativa, la séptima clase de conciencia, la sabiduría de la ecuanimidad. Ahora, cuando se habla de discriminación acá, no necesariamente se está hablando de bien y mal, sino que entre chupar un clavo y chupar un helado, necesito discriminación, ¿o no? Sí. Será todo Brahman, pero las experiencias son distintas y las consecuencias son distintas. Entonces, la discriminación tiene que ver con eso, con la capacidad de darse cuenta de que aquello, cuando se manifiesta multiformemente para poder experimentarse a sí mismo a través de la limitación y a través de la forma, hay cosas, por mucho que todo sea Brahman, hay una cámara que me permite usarla como cámara, acá hay una taza que me permite usarla como taza, y hay un plátano que me permite comer. Ahí está la sabiduría de la discriminación. Pero esa discriminación es reconocer que es una cámara, es reconocer que es una taza, es reconocer que es un plátano, ¿ya? No implica, no necesito pensamiento dual para eso. ¿Me explico? ¿Ya? Después, la conciencia almacén, la octava clase de conciencia, se convierte en la sabiduría del gran espejo perfecto. Ahora, no sé a qué se referirá conciencia almacén, pero sí puedo entender lo que es la gran sabiduría del gran espejo. Ahora, si lo vemos como un almacén, así,
traduciendo la palabra literalmente almacén, ya, supongamos que quien lo transcribió como decía, si lo consideramos como del gran espejo perfecto, y no creo que se haya equivocado ni mucho menos, sino que simplemente trata de entender qué es lo que dice ahí, es lo que está diciendo ahí, que todo surge de aquello, como si fuera un gran almacén, donde surge todo. Contiene todo. ¿Estamos? De hecho, es diferente, si yo tengo una semilla, lo que surge de la semilla es diferente a la semilla. No, ¿y por qué me puedo comer la manzana y no me puedo comer la semilla? Si no son diferentes. La forma es diferente. Lo que permite en el fondo, en la semilla está todo completo. Lo que pasa es que no se ha manifestado. Y como tú dices, de la semilla todo lo que surge es la misma semilla. Pero en la semilla está contenido el árbol, la fruta, las flores, la oreja, la hoja, todo. ¿No es cierto? ¿Ya? Que como que la hoja, como que escuchaba. Ya. ¿Comprenden o no? Entonces, dice, la conciencia del almacén, en el fondo, está todo potencialmente ahí. ¿Ya? Y se convierte en la sabiduría del gran espejo. Porque se convierte en la sabiduría del gran espejo, porque finalmente todo es un reflejo de la conciencia cósmica. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Entonces, la conciencia del almacén, en el fondo, darnos cuenta que en aquello todo está potencialmente, ¿ya? Y que cuando se manifiesta como si fuera el reflejo. En el fondo, dicho de otra manera, de una manera mucho más simple para entenderla. Cuando nosotros seríamos la conciencia del almacén, y cuando nosotros soñamos, ¿de dónde surge lo que soñamos? ¿De dónde surge la conciencia? De nosotros. De nosotros surge lo que soñamos, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que es eso que soñamos? Es un reflejo de nuestra conciencia, es una creación, un reflejo. Es como un espejo. ¿Sí o no? Sí. Porque es sólido el sueño, ¿no? No. ¿Es sólido el reflejo del espejo? No. Ya, entonces lo mismo, ahí te ha dicho eso, ¿ven? Ahí decía, miren, ya. ¿Cachan o no? Dice, mira, la conciencia almacén, la octava clase de conciencia, se convierte en la sabiduría del gran espejo. En fondo, ¿ah? todo surge de aquello, ¿ya? Y aquello que lo que hace simplemente refleja, es como un gran espejo, está reflejando. Ya, o lo que refleja es como si fuera pura luz, o dicho de otra manera, o sea, lo que muestra es pura luz, ¿no? Como si fuera un espejo. El espejo lo que refleja es pura luz, y lo que proyecta Atma es pura luz. Ahí está más fácil, ¿no? Sí. Ahí sí es más fácil. Sí. Entonces, estas cuatro sabidurías son diferentes, la esencia es la misma, pero tienen nombres diferentes. Ya, sí, yo creo que hay un error de conceptualización cuando tradujeron sustancia por esencia, porque a veces se traduce sustancia como si fuera la esencia, y son distintas. Entonces dice, estas cuatro sabidurías son diferentes, su sustancia es la misma, pero tiene nombre diferente, su esencia es la misma, pero su sustancia tiene nombre distinto. Ahí estaríamos, para nosotros. ¿Ya? La esencia es la misma, pero la sustancia tiene nombres diferentes. ¿No? Si la esencia es la misma, si la esencia es la misma, ¿por qué le dan nombres diferentes? Bueno, es que al ponerlo de la forma como lo habíamos puesto nosotros, la respuesta ya está lista. Mira, si decimos, la esencia es la misma, pero la sustancia tiene nombres diferentes, y acá dice, si la sustancia es la misma, o la esencia es la misma, ¿por qué se les da nombres diferentes? Yo estaba respondiendo. Pero bueno, dice, admitiendo que se les da nombres diferentes de acuerdo a las circunstancias,
¿Cuál es la sabiduría? Que siendo de la misma esencia que el resto, se llama sabiduría del espejo perfecto. Entonces dice, si la esencia es la misma, ¿por qué se les dan nombres diferentes? Admitiendo que se les dan nombres diferentes de acuerdo a las circunstancias, ¿cuál es la sabiduría que siendo la misma esencia que el resto, se le llama la sabiduría del gran espejo perfecto? No tengo idea de lo que dice acá porque no lo leo y no quiero leerlo, pero tengo ganas de interpretarlo sin leerlo. Y a mí yo podría entender que lo que está diciendo acá se le llama la sabiduría del gran espejo perfecto, porque se entiende que todo simplemente es un reflejo, nada más, de la conciencia. Pero nada más que lo que dice. Y en nosotros, que es lo importante, porque realmente me he dado cuenta que aquí, como que nos hemos ido muy para afuera, y tenemos que volver a la fuente que somos nosotros. ¿Vamos? Entonces, que el ser, que aquí, que allá, que va, que es en nuestro cuarto. Tenemos que centrarnos en nosotros, porque nosotros somos el ser. Entonces, dice, ¿cuál es la que sigue siendo la misma sustancia que el resto? Se llama la sabiduría del gran espejo perfecto. Yo lo pondría de esta manera, diría, si la esencia es la misma, ¿por qué se le dan nombres diferentes? Y ahora, si la aplicamos, si nuestra naturaleza esencial es la misma, ¿por qué se le dan nombres diferentes? Porque esto lo voy a interpretar libremente, va aplicándolo a nosotros, pero en la mente, si nuestra esencia ya es siempre la misma, ¿por qué nuestros pensamientos son diferentes? ¿Estamos? Entonces, admitiendo, ¿ya? ¿Por qué tenemos pensamientos diferentes? Admitiendo que esos pensamientos son diferentes de acuerdo a las circunstancias. Porque yo pienso distinto si me acuerdo del Ganesh que de la Sukshma, que si me acuerdo del Novi, que si me acuerdo del virus, creo que se llama el otro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y si yo estoy pensando en mi hijo o en mi hija, tengo otros pensamientos distintos que si pienso que si yo en el gato o en el perro. ¿No? Entonces, admitiendo que se les dan nombres diferentes, que los pensamientos son diferentes, ¿cuál es la sabiduría que siendo de la misma esencia que el resto se le llama la del gran espejo? Entonces, ¿cuál es la sabiduría que siendo la misma esencia que el resto, porque todos los pensamientos ya serían con la misma esencia, se le llama la sabiduría del gran espejo? Entonces, si todos los pensamientos esencialmente están constituidos de lo mismo, ¿por qué hay una sabiduría que se le llama el gran espejo? ¿Estamos, no? ¿Quedó claro el juego que estamos haciendo, no? Sí. Y ahí la respuesta es súper fácil. La respuesta es súper fácil, ¿por qué? Porque es la conciencia de sí, es la presencia. Entonces cuando yo me identifico, o la reconozco en realidad, reconozco mi naturaleza esencial, reconozco la presencia, y desde ahí percibo la realidad, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento y el darme cuenta y el percibir la presencia? Es que me doy cuenta que la presencia es quien sostiene todos esos pensamientos. Y lo que está haciendo básicamente, lo que estoy percibiendo yo, es un reflejo de mi propia conciencia. En el fondo, todos los pensamientos que estoy viendo y todo lo que estoy percibiendo es simplemente mi propia creación. ¿Me explico, no? ¿Y por qué mi propia creación? Porque hay un estímulo, es cierto, hay un estímulo afuera, ese estímulo de afuera es interpretado por los sentidos lo meten para adentro, el cuerpo sutil lo lee, lo arma, ¿ya? Y lo devuelve como una percepción. ¿Y esa percepción dónde la vemos? ¿Afuera o la vemos adentro? La vemos adentro, ¿no es cierto? Y los sentidos nos dan la ilusión de que estamos viendo afuera. Entonces la comprensión de ese proceso, que finalmente todo lo que estamos percibiendo es un reflejo de nuestra conciencia y que es interno, no es externo, si bien es cierto, estamos recibiendo los estímulos de afuera, pues la experiencia es interna y solamente interna y nada más que interna y no en otra parte más que interna y solo interna. ¿Ya? Esa comprensión ya me permite justamente entender que estoy constantemente yo reflejando lo que estoy viendo afuera, lo que mis sentidos están percibiendo afuera, y que ese reflejo que es pura luz,
y nada más que luz, y que solamente estoy percibiendo luz, y por lo tanto no hay separación entre lo perceptivo, entre el que percibe y lo percibe. Esa sería la sabiduría del gran espejo. Pero veamos qué dice acá. ¿Quedó claro eso, no? Y quedó claro ya, está bien, no vamos a insistir más. Respuesta. En profundo, vacío, brillante y sin movimiento. Esto describe la sabiduría del gran espejo. ¿Ya? Profundo, bueno, vacío en el sentido que, vacío podríamos decir como que tiene la capacidad, ya, bueno, no importa, yo no, es que ya me cumplí con esta cuestión de los budistas del vacío, que no es vacío. Ya, profundo, vacío y brillante y sin movimiento. Esto describe la sabiduría del gran espejo perfecto. Ahora, yo diría, profundo, absolutamente desapegado, brillante y sin movimiento. ¿Ya? O profundo, ausente de apego, brillante y sin movimiento. Esto describe la sabiduría del gran espejo. Aquello que puede, entonces, ¿cómo es nuestra presencia cuando nosotros la sentimos o la experimentamos? La experimentamos como profunda, si aplicamos el concepto vacío, inagarrable, inasible, brillante en algún punto porque tiene la capacidad, es la luz que refleja, ¿ya? Y sin movimiento porque si nosotros nos damos cuenta, está ahí siempre, que lo que pasa frente a nosotros son los pensamientos y las imágenes, nada más. ¿Sí o no? ¿Vamos? Ya. Entonces, esto describe la sabiduría del gran espejo. Aquello que puede contemplar, está hablando del alma, aquello que puede contemplar todas las clases de objetos sin dar nacimiento a pensamientos de amor o aversión, poniendo de manifiesto que todas las dualidades están vacías, es la sabiduría de la cuarenidad. ¿Estamos? ¿Y qué está hablando ahí? Del pensamiento, de lo que estábamos hablando delante, del pensamiento no dual. ¿Estamos? Estaba hablando de la percepción no dual, donde simplemente las cosas son lo que son y no pretenden ser nada más que lo que son, y siendo lo que son perfectas. ¿Estamos? Entonces, situarse en ese estado de percepción, en ese estado de realidad, significa estar situado en un pensamiento no dual, donde simplemente las cosas son lo que son y como son lo que son y siendo lo que son perfectas. No hay más. No hay dualidad. Una pregunta. ¿Cuándo sucede eso ya? El sentimiento. ¿Hay un sentimiento? Sí. Ya. Hay un sentimiento. De como de un... Claro, es como un sentimiento de que está haciendo lo que es. Ya. Como está haciendo lo que está haciendo. Ya. ¿Estamos? Está haciendo lo que está haciendo, está sucediendo lo que está sucediendo. Está haciendo lo que está haciendo. Sí. Eso te sitúa en el presente, porque no hay ni para atrás ni para adelante. Y no hay ni para atrás ni para adelante, no puede haber pensamiento dual. Porque el pensamiento dual se sostiene o en un recuerdo o en lo que viene. Si no hay lo que viene, puede haber dualidad. Y si no hay un anterior, puede haber dualidad. Tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso te sitúa en un estado no dual. Ya. ¿Y otra pregunta? Que me quedé pegado en como si todo aquello porque tenemos pensamientos diferentes. Por lo que explicábamos, porque está aquello, surge el yo soy. En el fondo aquí se da cuenta que tiene la capacidad se da cuenta que existe, dice yo soy. Entonces cuando dice yo soy, ¿ya? Surge un movimiento, ¿no es cierto? Y ese movimiento genera movimiento, por lo tanto ese movimiento genera otro movimiento, y ese movimiento es vibración, y esa vibración cuando se reconoce a sí misma que está vibrando, de la misma manera que el primero vibró y dijo, yo soy, el primero que dijo yo soy, generó el movimiento, ¿ya? Y ese movimiento, al generar movimiento, genera otro movimiento,
Y ese movimiento, al reconocerse también a sí mismo, se compara con el que ya está. Y ahí se genera la individualidad de ambos, la dualidad, quiero decir. ¿Me explico, no? Porque ya hay dos. Sí, es distinto. Y ese que dice, yo soy distinto a ese, genera otro movimiento. Y ahí se va produciendo la manifestación. ¿Estamos? Eso por un lado. Es una respuesta. Y la otra respuesta es que porque si somos uno, hay tantos pensamientos, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque justamente aquello quiere experimentarse a sí mismo a través de la forma. Y los pensamientos son formas. Quiere experimentarse a sí mismo a través de la limitación. En el fondo, ¿qué es lo que es un pensamiento? Una entidad limitada. ¿Qué es lo que es una manifestación? Una entidad limitada. Un límite. En el fondo, el límite que tiene el proyector que está proyectando en la pared es un límite. Se puede experimentar a sí mismo como proyector solamente a partir de tener límite. La taza esta se puede experimentar como taza a sí misma solo a partir del límite. ¿No? Entonces, aquello quiere experimentarse a sí mismo como limitado. Quiere tener la experiencia de la limitación, porque la experiencia de la limitación le permite también simultáneamente experimentar la forma. ¿Ahí quedó más claro? Sí, estaba como reflexionando sobre eso de la manifestación y la forma, porque en un punto la forma no existe. O sea, no sé cómo decirlo, pero como que la mente le da una forma, algo que podríamos decir que es vibración. Claro. Que si no estuviese no veríamos nada. Exactamente. Entonces lo mismo pasa con un pensamiento, como en verdad no podríamos distinguir nada de nada. No, como explicábamos en el Atma Bodha, cuando le explicaba el Atma Bodha, le decía, si tuviéramos un anteojo atómico, ¿cómo podríamos saber quién está ahí y quién es quién? Veríamos por el puntito, ¿no? Si todo esto es una ilusión de la mente. Entonces por eso la importancia de entender que no somos el cuerpo, ni que somos la personalidad, ni que somos aquello. Entonces el punto es que estamos tan condicionados a percibirnos a nosotros mismos con forma, que percibirnos nosotros sin forma es casi imposible. Mientras sigas pegado al cuerpo, no te das cuenta. Entonces, que cuando tú practicas samadhi es cuando te empiezas a experimentar a ti mismo, la primera experiencia de samadhi, de Saikapa Samadhi, te empiezas a experimentar a ti mismo sin forma. Y simplemente te das cuenta que estás sintiendo. Y que sintiendo eres. Hay algo aquí que siento que soy yo, pero que es pura luz. Cuando lo estás practicando samadhi con los ojos cerrados, que cuando están haciendo las prácticas con los ojos abiertos, también esas prácticas que estamos haciendo también apuntan a generar esa misma sensación. Chuta, a pesar del nombre y la forma, aquí hay algo que está existiendo y que no es, que por decirlo así, sostiene y traspasa toda la forma, el nombre y la forma. ¿Ya? Como decía usted, hoy de repente siento que como que los límites o los contornos no están tan sólidos, porque justamente están empezando a entrar en un proceso, por decirlo así, dimensionalmente distinto, más sutil, porque el mundo va a seguir existiendo igual, ¿ya? Y la solidez del mundo va a seguir siendo la misma. El punto es que la percepción que van a tener ustedes es distinta. ¿No? Por decirlo de alguna manera, no sé si será muy exacto o no, o suena un poquito así como medio divertido, pero como que van a percibir desde una dimensión distinta. ¿Ya? Igual es como hay tanto chamullero hablar esas palabras de dimensión, y acá es como entregarle así la gallina a los huevos de oro, que se cuentan cuentos. Y los que les gustan las cosas mientras más complicadas, mientras más entreveradas, mejor. Eso es puro ego, ¿no? Si el ego entre subir el Manquehue y subir el Everest, prefiero subir el Everest. Y entre subir el San Ramón, pero yo digo el ego de un alpinista. Y entre subir, no sé, por el San Ramón y subir el Manquehue, prefiero subir el Everest. Entonces dice, sin dar nacimiento. Ahora, ¿por qué dice sin dar nacimiento? Entonces dice, el profundo y vacío brillante de ese movimiento, esto describe la sabiduría del gran espejo. Aquello que puede contemplar todas las cosas, Atma, hasta referencia ahí. Aquello, la presencia, aquello que puede contemplar
todas las clases de objetos sin dar nacimiento a pensamiento de amor o aversión. Por lo tanto, no hay pensamiento dual, sino el pensamiento de amor y aversión no hay dualidad. Poniendo de manifiesto que todas las cualidades están vacías, Las dualidades. las dualidades están vacías, es la sabiduría de la ecuanimidad. En el fondo es la sabiduría justa, por decirlo así. Justa, no justa, sino de la justicia. Puede decir, ecuanimidad es una suerte como de justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿No es cierto? Entonces, dice, al poner de manifiesto que toda la dualidad en sí misma no existe, ¿ya? Es la sabiduría de la ecuanimidad. ¿Y por qué la sabiduría de la ecuanimidad si la dualidad no existe? ¿Cómo podemos decir que es ecuánime? Porque es reconocer cada cosa en lo que es, po. No estoy comparándola con nada ni con nadie. Por eso dice, pone de manifiesto que todas las dualidades están vacías. Esa es la sabiduría de la ecuanimidad. Ya, po. Entonces, por ejemplo, a la lámpara que está prendida le otorgo la cualidad de lámpara que está prendida. Al Chivalingam le pongo la cualidad de Chivalingam. La campana de campana. A cada cosa la reconozco como es y en lo que es. Ni le sumo ni lo resto, no lo sumo ni lo resto, nada aparte de qué es lo que es. ¿Comprenden eso, no? Sí. Es que ustedes dicen, pero usted dice, no lo entiendo, no. Es que no entiendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es ecuánime? Porque no digo, qué bonita la lámpara. Por eso, porque qué simpático no hay el perro. No hay juicio, no hay juicio. No hay juicio, no hay nada. opinión, no hay solo un reconocimiento de lo que está haciendo. De lo que está haciendo, ¿verdad? Y ese reconocimiento de lo que está haciendo es lo justo. Lo injusto es ponerle una categoría. Eso claro. No es justo. Okay. ¿Ya? ¿Ahora entendieron que no habían entendido? Ya. Ahora entendí. ¿Cachan o no? Viéndolo por el otro lado. Sí, pues no habían entendido. Por eso me dije, ya. Ya. Entonces, aquello que puede responder de acuerdo a las circunstancias, a todos los estímulos sensoriales, sin dar nacimiento a la discriminación, es la sabiduría de la perfección. ¿Estamos? Que es lo mismo que estábamos hablando antes. Sigue dándose vuelta y sigue insistiendo en el pensamiento no dual. ¿Y cómo nos establecemos el pensamiento dual? Cuando reconocemos la presencia y nos establecemos nuestra percepción desde ahí. ¿Me explico? Ya, por eso acuérdense con la Carmen, comenzamos y la Carmen sentía aquí como un calorcito y sentía, y decía, Carmen, percibe desde ahí tienes que percibir en el fondo, reconocerte siempre desde ahí y reconocer lo que estás percibiendo siempre desde ahí, desde la presencia. Y si está en la presencia, dice acá, aquello que puede respondo, no soy un mueble inerte ahí, ya, le pasó un camión encima, todo es presencia, ya, después que si cualquier otro, no, responde, es un camión y se va arrancando, ya, no quiere que la hagan convertirse en presencia permanente. Ya, aquello que puede responder de acuerdo a las circunstancias, en el fondo es reactivo frente a lo que está sucediendo. ¿Y por qué es reactivo? Porque no tiene intención, porque no hay una intención, porque no hay un futuro, no hay una planificación, no hay un orden, no hay pensamiento dual. ¿Vamos? Ya, entonces, aquello que puede responder de acuerdo a las circunstancias, a todos los estímulos sensoriales, sin dar nacimiento a la discriminación, es sabiduría de la perfección. En el fondo, no evito lo que tengo que vivir.
¿Estamos? Entonces, ¿podría explicar la unión de las 4 sabidurías para convertirse en el triple cuerpo? Chuta, ahí me pillo cuando no me idea qué es lo que es el triple cuerpo ni las 4 sabidurías, pero bueno. La sabiduría del gran espejo perfecto se convierte en el Dharma Kaya. Ya. Entonces dice, la sabiduría del gran espejo perfecto se convierte en la sabiduría del Dharma Kaya. El Dharma Kaya es el plano, Dharma, ya, Kaya es el lugar, ya, y Dharma el lugar del Dharma. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado del Dharma? ¿No? Sí. El Dharma es en el fondo es la presencia que le permite a lo que es ser lo que es. Y en la medida que esa persona o aquello es consecuente con lo que está haciendo, está en el Dharma. Entonces, por ejemplo, si ponemos un ejemplo hindú, el cocinero, su Dharma es dar comida sana y rica. Y si hace comida mala y que se lleva en contra de quienes les está sirviendo, está generando karma. Está yendo en contra de su Dharma. Eso, el Dharma y el karma, visto desde ese punto de vista, absolutamente es un pensamiento dualista. ¿No? Pero para entenderlo mejor. Entonces, la gracia, entonces el Dharma Kaya es el plano ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se convierte en el Dharma Kaya. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, si yo percibo todo y estoy situado en la presencia, todo mi accionar está dentro del Dharma. No hay karma. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Ya. Después dice, la sabiduría de la ecuanimidad se convierte en el Sambhogakaya. El Sambhogakaya sería el plano de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Todo lo que es, por decirlo así, el mundo sutil, donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde está todo eso. ¿Ya? Entonces, dice, y que habíamos dicho que toda la percepción, la experiencia de la percepción es en el Sambhogakaya, o la experiencia de la percepción en el mundo sutil, no en el mundo concreto. Todo lo que es la experiencia de la percepción es en el mundo sutil, no es en el mundo concreto. Tenemos la fantasía que es el mundo concreto, pero la emoción, los sentimientos, los pensamientos, todo lo experimentamos en el mundo sutil. Y los colores también. De la misma manera que en el sueño experimentamos los colores, ¿dónde? En el cuerpo sutil. ¿Estamos? Entonces, la sabiduría de la ecuanimidad, habíamos dicho que la sabiduría de la ecuanimidad, según lo que decía este caballero, ya es que es reconocer lo que es en lo que está haciendo. ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, ya eso. ¿Ya? Bien, entonces se convierte en la ecuanimidad del Sambhogakaya. En el fondo, todas mis percepciones, todas mis sensaciones, todas mis emociones, todos mis pensamientos ya no son duales. ¿Estamos, no? ¿Sí? ¿Cristiane? Sí, estoy pensando en los sentimientos, ya, no, como que sentirlo. Es simplemente lo que es nomás. La sabiduría, porque lo que pasa es que toda tu relación esté presente con tus emociones, con tus pensamientos, y todo es dual. Toda, completa. Sí. La experiencia de ustedes al 100% es dual, les gusta o no les gusta. Esa es la experiencia de ustedes, pero eso no significa que sea lo real. Porque mientras haya este yo, digamos, mientras yo tenga la percepción de este yo, estoy en la dualidad siempre. Claro, si percibes el yo como yo, sí. Claro, Pero si percibes ese yo como no yo, no hay problema. Claro. Me comprende en el sentido de que yo también puedo reconocer que tengo esta polera, o tengo este pañito precioso que me regalan ustedes, que es muy bonito, lo uso, lo nombro, pero no significa que necesariamente sienta que es él. Entonces, si alguien me dice, o les dice a usted, me dice, oye Juan, y yo digo, ¿qué? Y yo sé que yo puedo responder, sabiendo que nos están refiriendo
a mi nombre. Ujú. Por lo tanto, en ese sentido, el nombre pasa a ser un artificio. El yo también puede ser un artificio, puede ser una palabra. La puedes nombrar, pero no significa necesariamente que tú sientas y te des cuenta que eres ese yo. Entonces, cuando ocupas la palabra yo y no te sientes separado de la totalidad, da lo mismo si lo ocupas o no. Claro. El punto es cuando ocupo la palabra yo para sentirme separado de la totalidad o sintiéndome separado de la totalidad, ahí está el tema. Ahí se complica. Entonces, la sabiduría de la ecuanimidad se convierte en el Sambhogakaya, que sean los tres planos, está el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Y el Nirmanakaya es el mundo concreto, mundo sólido. Entonces dice, la sabiduría que observa profundamente y la sabiduría de la perfección se unen para convertirse en el Nirmanakaya. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dice, la sabiduría que observa profundamente. Ya, en el fondo, ¿qué es la sabiduría que observa profundamente? La presencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando la presencia observa profundamente y se da cuenta que todo es perfecto, se unen, esa percepción, ya, dice, la sabiduría que observa profundamente y la sabiduría de la perfección, se unen para convertirse en el Nirmanakaya. En el fondo, la experiencia en el mundo formal ya se convierte en el Nirmanakaya cuando, ya por decirlo de alguna manera en términos de realización, cuando me doy cuenta de que como percibo la perfección en todo lo que existe. Y como percibo la perfección en todo lo que existe, entendiendo que todo es lo que es y no puede dejar de ser lo que es. Mientras sea eso, va a ser eso y nada más que eso. Y cuando deje de ser eso, va a ser otra cosa. Y esa otra cosa también es perfecta. Y lo que es, lo que está haciendo, en sí mismo es perfecto también. ¿No?